Le bendiga nuevamente en este día. Bendito sea el Señor. Nuevamente estamos aquí presentando un estudio, esperando de todo corazón y en la benevolencia de nuestro Dios, que sea de bendición para su vida y que le enseñe algo fresco, una revelación fresca, y que de alguien, con una persona o dos que sean bendecidas, que a través de este estudio diré que valió la pena. Todo lo ponemos con todas nuestras limitaciones, hacemos lo que está a nuestra mano, pero el crecimiento lo da Dios. Disponga su corazón, le invito, si tiene su Biblia, si quiere, ahí puede después buscar las citas y corroborar lo que estamos diciendo. Gloria al Señor. En este día continuamos con esta enseñanza que es una serie de enseñanzas del manual del obrero cristiano que está en la Biblia del ministro. Y el tema de hoy es: ¿qué es el pecado? Se habla del pecado por diferentes medios en muchas cosas, ¿verdad? Es una palabra bien conocida, pero en realidad, ¿qué es pecado? ¿Qué es el pecado? La palabra pecado, en su origen, describe la idea de un tirador que practica tiro al blanco con su arco y flechas, pero que en lugar de dar en el centro, falla, decir de mala manera, que su flecha que lanzó fue a dar en otra parte, fuera del lugar. Y esa es la idea de ahí se tomó la palabra, se deriva la palabra pecado. Y vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es pecado? ¿Qué es fallar? Amén. Hay una diferencia entre el pecado y las faltas, ¿verdad? Que en sí, pues, gloria a Dios. Dice en la carta primera de Juan, casi aquí vamos a sacar el estudio. Carta primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante hasta el verso 8. Dice así la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, es decir, no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Así que ya tenemos aquí qué es el pecado. El pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley divina, la ley de Dios. Y el que practica el pecado habitualmente, es decir, que sin
sin algún sentimiento, sin ningún remordimiento, se dedica al pecado como cosa habitual, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero hay la oportunidad que si usted dice, yo no quiero que el diablo sea mi padre, yo no quiero parecerme al diablo, usted tiene la opción, el hombre, la mujer tiene la opción de buscar de Dios. Tiene la opción de apartarse del pecado y solo lo puede lograr con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios por medio de Jesucristo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Cristo, así como Dios es puro. Dios, mi nota dice aquí, Dios es el autor de la ley. Vamos a explicar por qué el pecado es transgresión de la ley santa de Dios. Dios es el autor de la ley, por cuanto Él es creador. Dios es el autor de la ley y como creador, Él es quien tiene el derecho de poner las reglas y de dar las instrucciones. Por ejemplo, cuando compramos un aparato nuevo, es decir, un automóvil, una herramienta de trabajo o electrodoméstico, por lo general viene acompañado con un instructivo del fabricante para su mejor rendimiento. Y Dios como creador ha dado instrucciones acerca del planeta, inclusive acerca de cómo cuidar el planeta, acerca de cómo tratarnos unos a otros, acerca de cómo hacer que las cosas funcionen, cómo sacar el máximo rendimiento de nuestra vida misma y de todo lo que Dios nos ha dado. Dios ha puesto las reglas porque Él es el fabricante, Él es el dueño y Señor, Él es la máxima autoridad, por lo tanto Él es quien tiene el derecho y la capacidad de poner las reglas. Gloria al Señor. En el deporte, como en el trabajo, en la escuela, donde quiera, usted va a encontrar que hay reglas, es decir, hay leyes. En el deporte es el entrenador o es el patrón en el trabajo o quien lo represente, es decir, un representante de su patrón, es un encargado, un manager, un supervisor, gloria al Señor. De acuerdo al área correspondiente va a haber alguien que va a representar la ley. Y eso está puesto para que las cosas funcionen. Gloria al Señor. Así que entonces Dios como creador y Señor de todo y de todos tiene todo el derecho de decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Gloria al Señor. Eso está donde quiera. No se necesita tanto para entender qué es lo que se debe de hacer o no hacer cuando usted compra un artefacto, por ejemplo un carro. Gloria al Señor. Así que el pecado es infracción de la ley. La carta de los Romanos dice en el capítulo 3, versículos 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. El hombre no puede hacer, no está en capacidad, no está en condiciones para restablecer su amistad, hacer las paces con Dios, gloria al Señor. Porque dice la Biblia que nuestros pecados hacen separación entre Dios y los hombres. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos necesitamos la gracia de Dios.
porque la gracia, la misericordia supera el juicio. Es decir, mientras estaba estudiando para preparar este estudio, me acordé en cierta ocasión allá en la Sierra de Guerrero, un capitán del ejército encontró a un muchacho en medio del plantío de amapola. Y la ley dictaba que este muchacho tenía que ser llevado preso y encerrado en la cárcel por un determinado tiempo. Y aparte de que pues al llegar allá iba a quedar fichado como un criminal y eso le iba a afectar por el resto de su vida. Y aquel capitán vio al muchacho y le dijo, mira, así está tu problema, pero tu cara me recuerda a un hijo mío que está más o menos de tu edad y no me gustaría ver que mi hijo se arruinara la vida como tú lo estás haciendo. Mira, dice, tu cara me recuerda mucho a mi hijo, tienes un parecido, eres más o menos de su edad y te voy a dar una chance. Si tú me prometes que te vas a apartar de esto, que te vas a ir a estudiar, que te vas a poner a trabajar en algo bueno, no te metas en problemas, yo te voy a dar una chance, tengo la autoridad para dejarte libre y hacer como que esto no pasó. Pero quiero que me des tu palabra de hombre de que te vas a portar bien de aquí en adelante. Y si te vuelvo a ver, te voy a llevar preso. No va a haber esta chance te la estoy dando, pero no va a haber otra. Si te vuelvo a ver, no respondo. Incluso por tu vida, si corres y mis soldados te disparan, no respondo por tu vida. Pero si te agarro otra vez, te voy a llevar a la cárcel. Y el muchacho le juró y como quiera en ese momento le prometió que se iba a portar bien. Y pasó el tiempo, alrededor de un año después volvió el mismo capitán, volvió a dar el recorrido y lo volvió a encontrar y ciertamente le cumplió su palabra. Esta vez sí tuvo que ir a la cárcel el muchacho. Dice, con todo el dolor de mi corazón, pero te di una chance, ya te dije por qué y esta vez tienes que ir para que aprendas. Tú no quieres aprender por la buena, lo siento mucho, pero vas a ir. Y sí, tuvo que hacer su tiempo en la cárcel el muchacho. Gloria al Señor. Así que a través de solamente Dios el Padre en su misericordia perdona al hombre, porque hay algo, el hombre tiene la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando Dios le ve a usted, le recuerda a su Hijo Jesucristo. Y por eso Dios en su benevolencia decide pasar por alto sus pecados, nuestros pecados, mis pecados, los pecados de usted. Porque usted le recuerda, el rostro suyo le recuerda a Jesucristo. Y por esa misericordia, Dios tiene compasión del ser humano. Pero usted ha quebrantado la ley santa de Dios. Yo la he quebrantado, pero he reconocido que he pecado contra Dios, que lo que he hecho estuvo muy mal y que fallé de mala manera, como se deriva la palabra pecado acerca de aquel arquero que en vez de dar en el centro del blanco no le pega ni a la rueda, que falló de mala forma. Y es de allí donde se deriva esta palabra. Así que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La carta primera de Juan en el capítulo 5 y versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así que, ¿qué es el pecado? Es injusticia. Todo tipo de injusticia que se comete
es pecado contra Dios. Todo tipo de injusticia, llámese fraude, llámese trampas, abuso de poder, de autoridad, abuso de la oportunidad, de la necesidad de otra persona que está en desventaja y usted se aprovecha para cobrarle, venderle algo en mayor precio de lo que vale, que está en necesidad y usted le presta un dinero a un interés alto porque no tiene otra alternativa, está vendiendo un artefacto, tiene que vender algo por necesidad porque tiene una emergencia y usted dice, bueno, yo tengo el dinero pero te lo pago a mitad de precio. Eso es una injusticia. Si usted quiere ayudar a esa persona, usted debe de buscar la manera, al menos comprarle lo que está vendiendo, pero al precio justo. No tomar ventaja, no ser aprovechado, como dicen en mi idioma, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso es injusticia y eso es pecado contra Dios. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén, gloria al Señor. Aquí entramos en otro tema, pero estamos estudiando qué es el pecado. El pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado es todo tipo de injusticia. Cuando se habla de la santidad de Dios, es otro tema que tiene que ver, cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de su justicia, porque justicia es santidad. Cuando hablamos de la santidad, hay personas que tienen otro concepto de lo que es santidad. Ahí dicen, no, pues a fulano ya al tal lo declararon santo, ahora es santo. No, santo es la persona que practica justicia. Y Dios declara santo al que practica la justicia. No es ningún hombre, no es ninguna institución la que deriva quién es santo, la que determina quién es santo o quién no lo es. Es Dios quien dice qué es santidad. Santidad es justicia. Por eso Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Está diciendo, sean justos, sean honestos, porque yo así soy. Y los hijos se parecen a su padre. El hombre justo, el hombre recto, honesto, se parece a Dios. Pero el hombre tramposo, el hombre pecador, pecaminoso y malvado, se parece al diablo. Es así de sencillo. Así que depende usted a quién quiere parecerse. Gloria al Señor. Cuando se habla de la santidad de Dios, se está hablando de su justicia. Cuando nos referimos a la pureza de Dios, dice la Biblia que Dios es puro. La pureza de Dios, estamos hablando del desinterés personal de Dios. Por ejemplo, en el mundo se acostumbra dar siempre a cambio de algo cuando se trata de otras personas. Es decir, te doy si me das, te amo si me amas, te invito si me invitas. Es siempre cuando se lleva un interés a cambio. Pero no es así cuando se trata del amor por los hijos, por ejemplo, el amor del núcleo familiar. El amor más claro es más cercano al amor de Dios es el amor de padres a hijos. Cuando se trata de nuestros hijos, gloria al Señor, lo único que esperamos a cambio es el amor de ellos, es el respeto. Un padre normal jamás va a ver a su propia hija con malicia, con morbo. Una madre por igual jamás va a ver a su hijo adolescente, amén, con un pensamiento sexual. Nunca lo va a ver con pecaminosidad, algún interés
sexual por su hijo. Ese es un amor puro. Ese es un amor sin interés. Eso es la pureza de Dios. Dios nos ama con el único, amén, objetivo del bien para nosotros. Así como nosotros queremos que nuestros hijos estén bien, que crezcan, se desarrollen, se realicen y que un día en su tiempo apropiado se casen y tengan familias y tengan hijos y sean plenamente felices. Eso es una bendición. Y no estamos esperando nada a cambio, nada más que ellos sean felices. Es lo mismo que Dios. La pureza de Dios es que en Dios no hay maldad. En Dios no hay interés, querer sacar algo, aprovecharse de nosotros, nada de eso. Dios lo que quiere es que usted sea feliz, que usted sea bendecido, que usted crezca y se desarrolle en conocimiento de Dios, porque la gloria de Dios es conocer a Dios. Bendito sea el Señor, es la pureza de Dios. En Dios no hay malicia. Dios quiere que usted sea feliz desinteresadamente. Lo único que Dios demanda, que Dios espera con toda razón y con toda justicia, es que respondamos a su amor, que le amemos y le respetemos con todo nuestro corazón. Así como yo creo que todos los padres y madres que me están viendo entienden lo que es el amor por los hijos. Es lo que es el amor puro hacia nuestros hijos. Es lo mismo que Dios espera de usted y de cada uno de nosotros. En Dios no hay maldad, Dios es puro. Eso es la pureza de Dios. Gloria al Señor. Pero el pecado es la injusticia. Usted no le gusta ver que sus hijos se aprovechen de su hermano, ¿eh? Que el hijo más grande se aproveche del otro, que el hijo más grande le haga trampas al otro entre hermanos. Eso cualquier padre normal se metería y vería que trataría de corregir ese problema, ¿verdad? Gloria al Señor. Quiero avanzar aquí. Así que, en resumen, el amor por los hijos es un amor puro. Así Dios no busca sacar provecho alguno de nosotros. Lo único que espera, con toda razón y con toda justicia, es que le amemos y le respetemos de todo corazón. Toda injusticia es pecado. Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 en adelante, hasta el 11. Dice así, hablando el Señor Jesucristo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Amén. Pecado es no creer en Jesucristo. Ese es el problema. Mire, el problema no es que la gente va a la condenación por sus pecados en sí, y no porque ellos tienen una salida. El pecador tiene una salida que Dios ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. Dios ha dado la oportunidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios proveyó un medio para que el hombre pueda hacer las paces con Dios. El hombre no tenía la forma de hacerlo, no la tenemos, pero Dios mismo ha provisto un sacrificio aceptable, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió en lugar de usted
y en lugar de mí, para que la segunda muerte no tenga efecto en nuestras almas. Gloria al Señor. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Amén. Jesucristo es justo, es el único justo que puede presentarnos, a través de cuyos méritos nosotros podemos ser presentados ante Dios. Su justicia nos es dada. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Los juicios de Dios vienen sobre esta tierra y ya los estamos comenzando a ver. Se comienzan a ver las nubes de los juicios, de la ira de Dios que viene pronto a este planeta, para todos aquellos que no quieren recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Se niegan a creerlo, a recibirlo. Se niegan, porque el hombre cree lo que decide creer. Dice la Biblia allá en el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero en realidad decide creer que no hay Dios. Los ateos, la mayoría de ellos deciden intencionalmente negar a Dios, porque el hecho de aceptar que Dios existe les priva a ellos de una libertad, supuesta libertad, para hacer lo que les da la gana. Es la vieja mentira que Satanás le dijo a Eva allá en el huerto del Edén. Sabe Dios que el día que ustedes tomen sus propias decisiones fuera de la voluntad de Dios, ustedes serán como Dios, determinando qué está bien y qué está mal. La gente dice, amén, incluso en la adolescencia, los jóvenes, cuando estamos en esa etapa, decimos, no se metan en mi vida. Yo sé lo que está bien, quiero tomar mis decisiones, cometer mis propios errores. Yo quiero determinar qué está bien y qué está mal. Eso fue la idea que la serpiente antigua llamada Satanás fue lo que sembró en los corazones de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ustedes no tienen por qué limitarse a las reglas de Dios. Ustedes pueden determinar lo que está bien y lo que está mal. Ustedes serán como Dios. No dejen que nadie los controle, que nadie los gobierne. Ustedes pueden gobernarse a sí mismos. Esa es la vieja mentira que sigue siendo como la nueva era. Pero si usted entiende, sabe, quiero terminar con estas palabras que restauraron la comunión del rey David con Dios cuando él entendió. Cuando vino el profeta Natán y le contó una parábola de aquel hombre rico que tenía muchas vacas y ovejas, pero un día vino un pasajero, un caminante, y llegó a él, y para no tomar de sus vacas o de sus ovejas, había también en la misma ciudad un hombre pobre que tenía una sola corderita, que la trataba como su mascota, como un miembro de la familia, que bebía de su propio vaso, que dormía con sus hijos. Y aquel hombre rico, para no tomar de sus propias ovejas, fue y tomó la única corderita que tenía el hombre pobre para guisarla para su visitante. ¿Qué crees que se debe de hacer con este hombre? Dice la Biblia que el rey David se enojó en gran manera y dijo, el tal hombre es digno de muerte y pagar 4 veces la cordera, por cuanto no hizo misericordia, porque tal cosa hizo. Y el profeta le dijo, tú eres ese hombre, porque tomaste la mujer de tu soldado Urías
y no conforme con eso, para cubrir tu pecado, lo hiciste que lo mataran los enemigos. Tú provocaste su muerte. Por tanto, el juicio de Dios está sobre ti. Entonces el rey David dijo: ciertamente he pecado. Y ciertamente he hecho lo malo. He pecado contra Dios y he hecho lo malo delante de sus ojos. Y esta actitud restauró y vino a seguir siendo el hombre llamado conforme al corazón de Dios. Usted puede ser el hombre o la mujer conforme al corazón de Dios si reconoce su pecado, si reconoce que es un pecador que necesita la misericordia de Dios. El pecado es infracción de la ley del Dios divino, el Dios altísimo, el creador de todo y de todos. Él estableció las reglas para nuestro propio bien y Él determinó lo que es bueno. Gloria al Señor. Voy a ver si me encuentro por acá en Miqueas. Ahorita me acuerdo. En el libro de Miqueas, capítulo 6 y verso 6, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Es decir, ¿qué ceremonias puedo hacer? ¿Qué sacrificios puedo hacer para reconciliarme con Dios? Pero dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y ser humilde ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Es todo lo que se necesita: reconocer que hemos pecado y honestamente pedirle perdón a Dios en los méritos de mi Señor Jesucristo. Y este salmo que le cité en el Salmo 51, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, reconozco que la naturaleza del pecado está en mí. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es decir, reconozco de corazón. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación.
Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Gloria al Señor. La salvación, siempre he dicho que es algo que se siente. Después que confesamos nuestros pecados ante Dios con toda sinceridad y con toda humildad, y dependiendo de que reconociendo que por nuestra fuerza no podemos mantenernos en santidad, necesitamos la mano fuerte de Dios, necesitamos la presencia de su Espíritu Santo todos los días en nuestra vida. Pero la salvación es algo que se siente, porque entonces dice la palabra de Dios: cantará mi lengua tu justicia. Entonces predicaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, voy a ser efectivo en el ministerio. Cantará mi lengua tu justicia. En otras palabras, veremos la vida de otra manera. Nuestra vida cobra un significado diferente cuando nuestros pecados son perdonados. Alabado sea Dios. Si usted está ahí, pues le animo a que incline su corazón y su fe hacia al trono de la gracia en los méritos de mi Señor Jesucristo, y va a notar la diferencia. Padre Santísimo, en total dependencia de usted, Señor, ruego que en los méritos de mi amado y Salvador Jesucristo, que estas palabras toquen las fibras más íntimas del corazón de esta persona que está escuchando estas palabras, viendo este video. Bendice su vida. Consuélalo, Señor, si está triste, enlutado. Oh Dios de la gloria, dale esa alegría que solamente tu presencia puede dar. Oh Dios de la gloria, dale la fuerza para seguir adelante, para vencer sus debilidades. Padre Santo, dale la esperanza, esa seguridad que solamente puede dar tu Espíritu Santo a nuestra vida. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, Padre, gracias. Recibe la honra, recibe la adoración y toda la alabanza en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.